Hola, muy buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar del equilibrio que se establece entre un sólido precipitado y sus iones que se encuentran en una solución. Para esto debemos recordar algunos conceptos como qué es una solución saturada, de qué depende la solubilidad de un compuesto, cómo interacciona el solvente con un sólido, por ejemplo, para lograr que éste se disuelva o vaya disolviéndose lentamente. ¿Cuáles son, les decía, los factores que influyen también en la solubilidad de un compuesto? Primero vamos a compartir, en primer lugar vamos a compartir una simulación que nos permite observar de qué manera un sólido en contacto con el agua va a comenzar a disociarse y en ese momento a disolverse en la solución. ¿Y qué va a ocurrir en un momento dado cuando esa solución no admita más soluto disuelto? En otras palabras, estamos aquí recordando de alguna manera el concepto de solución saturada. Una solución saturada es aquella que no permite más soluto disuelto, es decir, cuando se alcanza un límite de dilución de un soluto en un líquido, se dice que la solución está saturada y que tiene una concentración máxima para esa determinada temperatura. Vamos a la simulación. Bien, en esta simulación nos permite agregar sales, distintos tipos de sales al agua, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es que en general las sales son compuestos iónicos y los cristales en un compuesto iónico, los iones se encuentran fuertemente atraídos, unidos y ocupan determinados lugares en una red cristalina, ¿sí? En contacto con el agua al ser una molécula polar, estas moléculas interaccionarán con los iones y los irán separando. Imaginemos una molécula de agua donde el oxígeno, por ser polar, la molécula tiene una alta densidad de carga negativa, interaccionará con los cationes y separará a estos de la red cristalina, es decir, del sólido. Por otro lado, tenemos otra parte positiva, eléctricamente positiva, correspondiente a los átomos de hidrógeno dentro de la molécula de agua. Estos átomos de hidrógeno dentro de la molécula de agua interaccionarán con los aniones y de esa manera irán separándolos de la red cristalina. Y de esta manera podemos observar o podríamos interpretar no solo la disolución, sino también lo que llamamos disociación o ionización. Bien, les decía, lo que vamos a hacer acá es, con este salero, agregar en principio sal común, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, podemos saber cuánta cantidad de, tomemos así, ¿no?, de moléculas de cloruro de sodio se van agregando, cuántos se disuelven y en algún momento cuando la solución se sature, qué pasa con el exceso de ese sólido. Tengo la capacidad también de poder determinar la molaridad, si quiero, por cálculo, ya que aquí tengo el volumen de agua, ¿sí? Bueno, agito el salero y entonces van a caer, entonces les decía, la sal común, cloruro de sodio, y observamos que en contacto con el agua, este se disocia y entonces observamos con plena libertad los iones cloruro, que son los verdes. Fíjense que aquí en este otro extremo de la simulación aparece indicado, ¿sí?, que las esferas de color verde corresponden a los iones cloruro y las de rojas o rosadas a los iones o cationes sodio, ¿sí? Entonces, cuando vamos agregando sal, ese sólido cristalino interacciona con el agua y logramos su disolución. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo agregando sal? Vemos aquí que todavía se sigue disolviendo, aún se sigue disolviendo. Recordemos también que el cloruro de sodio es una sal muy soluble, la sal común de mesa. Pero vamos a ver en algún momento, vamos a seguir agregando,
Y ahí tenemos entonces, en algún momento, como les decía, el cloruro de sodio deja de disolverse. ¿Sí? Vemos acá abajo entonces cómo ese cloruro de sodio sólido que yo agregué quedó sin disolverse. Quedan los iones sodio y cloruro dentro de esa red cristalina. Entonces, en este momento decimos que esta solución que yo tengo aquí, que rodea el sólido, es una solución saturada. ¿Por qué? Porque no admite más soluto disuelto. Ahora bien, si observamos detalladamente, vamos a ver que estos iones que están disueltos interaccionan con el sólido. Y si prestan atención ustedes a la simulación, van a ver cómo lentamente la forma de ese sólido va cambiando. Y esto tiene que ver con que una vez alcanzada la saturación de la solución y yo tengo un exceso de sólido en contacto con esa solución, se establece un equilibrio dinámico. Un equilibrio dinámico entre el sólido y los iones que están en solución. ¿Y por qué digo equilibrio? Porque una vez alcanzada la saturación de la solución, los iones que están en solución van a tender a unirse y depositarse sobre el cristal, pero a la vez la misma cantidad de iones depositados, ¿sí?, se disocian del cristal, estableciéndose un equilibrio dinámico, como todos los equilibrios químicos, es decir, que en algún momento la velocidad de cristalización, es decir, de formación de cloruro de sodio por combinación o atracción directa entre un anión cloruro y un catión sodio, es igual a la de disolución, es decir, al pasaje del sólido a formar parte de la solución. Y entonces decimos aquí que estamos frente a un equilibrio de solubilidad. Ese equilibrio de solubilidad se va a poder apreciar en la simulación observando aquí a la derecha arriba, ¿sí?, la cantidad de iones que yo tengo en solución y la cantidad que se mantiene unidos. Fíjense que aquí va variando un poquito, pero bueno, esto tiene que ver con la simulación. Fíjense, disueltos 181, entre 180, 182 iones sodio y más o menos la misma cantidad, debería ser la misma obviamente, de iones cloruro. Mientras que valores entre 39 y 40, aquí dice de iones que están combinados entre sí, se está refiriendo acá a unidos que están formando esta red cristalina aquí abajo que se mantiene en equilibrio. Vamos a ver lo siguiente, ¿qué pasa, ¿sí?, si yo agrego más sal? ¿Variará la cantidad de iones sodio y de iones cloruro? Vamos a agregar entonces un poco más de sal. Pensemos que yo dije que la solución está saturada. Por lo tanto, ¿qué pasará si yo agrego más sal? Bien, vemos ahí que la sal cae, ¿sí?, sin disolverse, y eso lo puedo comprobar aquí a la derecha observando los valores. Fíjense que los valores de iones sodio y cloruro, ¿sí?, en solución se mantienen constantes. Sin embargo, la cantidad de partículas unidas ha aumentado y eso tiene que ver con que toda la sal que yo he agregado, permanece sin disolverse en el fondo del recipiente. Bien, esto es para que comprendan el concepto de saturación y el equilibrio que se establece entre un sólido y su solución saturada. Muy bien, hay algunas sales que son muy poco solubles y acá estamos en esta simulación en presencia de bromuro de plata. Está escrito aquí a la derecha arriba. Fíjense que tengo la posibilidad de ir cambiando distintas sales que van a presentar distinta solubilidad. Nos quedamos con el bromuro de plata. Fíjense que en esta simulación me indica que el ion plata van a ser esferas pequeñas de color oscuras y las de bromuro más grandes de color gris. Vamos a mover el salero y vamos a ver que en principio el bromuro de plata también se disocia, se está disolviendo en el agua, se disocia y sus iones
tanto plata como bromuro se mueven libremente en la solución. Vamos a agregar un poco más. También solubilizamos lo que estamos agregando, pero fíjense que al agregado de algo más, ya ese sólido deja de disolverse. Bien, y esto entonces tiene que ver con dos particularidades. Tiene que ver con la cantidad de solvente. Si iríamos a la simulación anterior, fíjense que estábamos aquí con volúmenes mucho más pequeños. Fíjense que estábamos con un volumen de agua de 5 por 10 a la menos 23 litros. Y acá, ¿sí?, estamos con un volumen de 1 por 10 a la menos 16 litros. Es decir, esto en realidad está mostrando que hay más agua, ¿no? Y vemos aquí entonces, a mayor cantidad de agua que muestra la simulación, es una simulación, tienen que observar los volúmenes que indica, ¿no? Aunque en ambas simulaciones yo estoy observando el mismo volumen de agua, en realidad lo que me está indicando acá que este volumen 1 por 10 a la menos 16 es mayor que el volumen que se está utilizando para la sal común de mesa. Entonces, eso nos estaría indicando que este bromuro de plata obviamente es menos soluble que el cloruro de sodio. Y acá podríamos, aquí abajo, observar este equilibrio dinámico que yo les planteaba, ¿no? Es decir, en algún momento se establece un equilibrio donde iones cristalizan, ¿sí?, se unen al cristal, pero a la vez la misma cantidad de iones cristalizados en un instante se disuelven y pasan a la solución. Esto se logra cuando la velocidad de cristalización, decíamos, es igual a la velocidad de disolución. Muy bien, aquí veríamos entonces lo que veíamos recién en la simulación. Imaginemos que yo tiro un sólido en gran cantidad en el fondo de un vaso. Inicialmente no tengo nada disuelto en la solución y voy a representar con esta flecha de color rosado la velocidad de disolución. Decíamos, va a existir una interacción entre el agua que va a envolver a los cristales, y esto va a hacer que los separe de esa red cristalina y pasen a conformar los iones en la solución. Lo que muestra acá estas imágenes es cómo el color de la solución va cambiando con el tiempo, ¿no? Bien, en algún momento la cantidad de sólido va a ir disminuyendo, ¿sí? Y esto que decíamos de los iones que se unen para formar cristales y los cristales que se disuelven, se da en cualquier momento, desde que comienza prácticamente la disolución, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que estamos representando con esta flecha negra es la velocidad que es menor en principio de cristalización con respecto al de disolución. Cuando en algún momento esas velocidades se igualan, entonces estamos en presencia del equilibrio químico, el equilibrio de solubilidad, donde decíamos que la velocidad de formación de cristales es igual a la formación de iones en solución o de disolución. Entonces, en este último vaso estamos viendo ese equilibrio donde decíamos que la velocidad de disolución es igual a la velocidad de cristalización. En ese momento yo voy a tener aquí una solución saturada, es decir, una solución que no admite mayor cantidad de soluto disuelta. No se va a disolver más sólido, o por lo menos para aumentar la concentración, sigue esto del equilibrio, ¿no? Y por más que yo agregue más sólido, tampoco voy a lograr aumentar la concentración de esa solución. Bien, entonces decíamos que una disolución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura dada. La solubilidad en general depende de la temperatura. En general no siempre es así. Para los sólidos, a mayor temperatura,
aumenta la solubilidad. No siempre es así, esto es bastante general. No para los gases, sí nos vamos a detener aquí para hablar solamente de sólidos, pero bueno, hago la aclaración, en general no, los gases tienen una solubilidad menor al aumentar la temperatura. Bien, entonces, la solubilidad de un soluto está dada por la cantidad de soluto para formar esa solución saturada. Decíamos que apenas yo agrego el sólido dentro del solvente, este va a ir disolviéndose y en un momento dado se va a saturar. Y decimos que la solubilidad de ese soluto, ¿sí?, es justamente la máxima cantidad que puede disolverse en una cantidad fija de solvente. En otras palabras, va a ser la concentración de una solución saturada. Es lo mismo, la máxima cantidad de soluto que yo puedo tener disuelta en una cantidad fija de solvente. Generalmente esa solubilidad se expresa por gramos de soluto cada 100 mililitros de agua o en moles de soluto por litro de solución. Es decir, expresando la molaridad, moles por litro de solución. Bien, en el ejemplo del cloruro de sodio, fíjense a 0 grados, la solubilidad es de 35,7 gramos por cada 100 mililitros de agua. Esto quiere decir que mientras yo tenga una cantidad de menor a 35,7 gramos de sal en 100 mililitros de agua, yo voy a poder seguir agregando sal. Si disolvemos menos cantidad, entonces que está establecida por la solubilidad, digo que la disolución o solución es no saturada. Y obviamente cuanto más alejada esté de la saturación, menor será la concentración y diré que la solución es diluida, ¿no? Cuando mi concentración se acerca a la solubilidad, voy a decir que mi solución será concentrada. Bien, les decía entonces que esa solubilidad, que la vamos a simbolizar con la letra S, se puede expresar en gramos de soluto por 100 mililitros de disolvente, gramos de soluto por litro de disolución o moles de soluto por litro de disolución, que corresponde a expresar la concentración en molaridad. Bien, dentro de los sólidos cristalinos veíamos en la solubilidad y vimos ahí un sólido cristalino como el cloruro de sodio, que es muy soluble, y otro como el bromuro de plata, que es muy poco soluble, ¿sí? Bien, los sólidos iones cristalinos se consideran solubles cuando la solubilidad es mayor o igual a 2 por 10 a la menos 2 molar. Cuando la solubilidad es mayor o igual a esta concentración, decimos que ese sólido es soluble. Ligeramente soluble cuando la solubilidad sea mayor a 10 a la menos 5 molar y menor a 2 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, dentro de ese rango de concentraciones, digo que la solución, el sólido será ligeramente soluble. Y por último, hablamos de sólidos insolubles cuando la solubilidad es menor o igual al orden de 10 a la menos 5 molar. Vamos a ver que el tema nos encamina a hablar de estos sólidos cristalinos insolubles y qué pasa en el momento de agregar un reactivo a un analito y obtener lo que llamamos un precipitado. Bien, acá planteamos el equilibrio de una sal insoluble o escasamente soluble. Lo que plantea acá en los valores anteriores es que todo sólido cristalino se disocia algo, se disuelve algo, aunque vamos o hacíamos una clasificación en muy solubles, escasamente solubles y insolubles, ¿no? O muy poco solubles. El iodur de plomo es un ejemplo, decía, de un sólido cristalino insoluble o escasamente soluble, muy escasamente soluble.
podría plantear entonces que ese yoduro de plomo sólido se encuentra en equilibrio, ¿sí?, con sus iones en solución. Plomo 2+, fíjense que dice acuoso, quiere decir que está en solución, y 2 iones yoduro por cada molécula de yoduro de plomo que se disuelva. Este equilibrio, decíamos que es un equilibrio dinámico, ¿sí? Decíamos equilibrio dinámico porque una vez que se encuentra saturada la solución, si yo tengo sólido todavía en contacto con esa solución, se establece un equilibrio dinámico donde la velocidad de cristalización es igual a la disolución. Por otro lado, este equilibrio es un equilibrio heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque yo tengo iones en solución y tengo un sólido que se mantiene en equilibrio. A esto me refiero que es un equilibrio heterogéneo. Llamo a la reacción directa disolución, es decir, hacia la derecha disolución, reacción inversa, es decir, hacia la izquierda la precipitación. Y acá vemos una fotografía de la formación de yoduro de plomo, ¿no? Cuando yo agrego a una solución que contiene nitrato de plomo, agrego una solución de yoduro de plata, ¿sí?, vemos la formación de un precipitado amarillo de yoduro de plomo. El yoduro de plomo es el precipitado amarillo que se observa en la imagen. A medida que yo voy agregando reactivos se va formando el precipitado. Entonces, recordemos que las reacciones de precipitación, decíamos, son aquellas que al agregado de un reactivo se forma un sólido que es insoluble, ¿sí?, un producto insoluble. A ese producto se lo denomina o lo denominamos precipitado. Bien, para un equilibrio heterogéneo de este tipo, podríamos plantear lo que llamamos el producto de solubilidad o el KPS, ¿sí? Ese producto de solubilidad para un equilibrio de este tipo, heterogéneo, donde yo establezco un equilibrio entre un sólido y sus iones en solución, vuelvo a repetir, puedo plantear una constante de equilibrio que llamo KPS. Fíjense que si yo plantearía solamente un equilibrio, una constante de equilibrio para esta reacción que tengo escrita acá, debería decir que esa constante de equilibrio es igual a la concentración de plata disuelta por la concentración molar de cloruro disuelto dividido la concentración de cloruro de plata sólido. Recordemos, esto es algo que se ve en equilibrio químico, deberán recordarlo. Los sólidos que se encuentran dentro de un equilibrio no intervienen en la constante de equilibrio, ya que su concentración molar permanece constante, ¿sí? Con lo cual, esa concentración de cloruro de plata que está en equilibrio va a quedar dentro de la constante que llamamos KPS. Y defino esa constante de KPS a el producto de las concentraciones molares de los iones en solución. El KPS es el producto de las concentraciones molares de los iones en solución y elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. En este caso, tanto el ion plata como el ion cloruro, su coeficiente estequiométrico es igual a 1. Entonces digo que el KPS para esta sal insoluble, el cloruro de plata, es igual a la concentración de plata en solución por la concentración molar de cloruro en solución. A esto decíamos, el KPS. Y recordemos que siempre que yo planteo una constante de equilibrio, las concentraciones molares que están incluidas en esa constante de equilibrio son concentraciones molares en el equilibrio. Otro ejemplo, fíjense aquí donde la molecularidad de esta disolución es distinta para el sulfuro de bismuto, ¿sí? Si yo escribo su disociación, voy a escribir 2 de bismuto 3+,
la carga del bismuto es 3. Fíjense que acá en este sulfuro, el número de oxidación del azufre está aquí abajo para el bismuto, 3 el número de oxidación del bismuto, se intercambia, y luego cuando escribo la disociación, hay que repasar aquí cómo escribimos la disociación de una sal binaria. Si yo digo que tengo 2 de bismuto más 3 en solución, más 3 de sulfuro o de azufre 2 negativo, ¿sí? Si yo quiero plantear la constante, el KPS, para este equilibrio, digo que es la concentración molar de bismuto, ¿sí?, elevado al cuadrado, ya que es su coeficiente estequiométrico, por la concentración molar de sulfuro en equilibrio al cubo, que es el coeficiente estequiométrico que aparece en ese equilibrio de disolución. Bien, ¿cuál es la relación que existe entre este KPS, el producto de solubilidad, y la solubilidad? Bien, pensemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo en principio un mol de cloruro de plata, ¿sí?, y que se disuelve parcialmente formando iones plata y iones cloruro, ¿sí? Bien, por cada mol de cloruro de plata que se disuelva, yo tendría un mol de plata en solución y un mol de cloruro. Entonces, supongamos que yo digo que la solubilidad de cloruro de plata fuera de 1 mol por litro, entonces yo tendría en solución un mol de plata y un mol de cloruro, con lo cual sus concentraciones en el equilibrio serían igual a la solubilidad, y por eso llamo a estas concentraciones molares a la solubilidad. Fíjense, por cada mol de cloruro de plata que se disuelve, yo tendría un mol de plata, de ion plata, y un mol de ion cloruro. Por lo tanto, lo que yo encuentre en solución, la concentración molar de estos iones que yo encuentre en solución, en este caso, sería igual a la solubilidad de la sal. Entonces, teniendo en cuenta que si yo planteo el KPS para el cloruro de plata, lo habíamos planteado acá arriba también, decíamos que es la concentración molar de plata por la concentración molar de iones cloruro. Como estas concentraciones molares digo que es igual a su solubilidad, digo que esto es igual a la solubilidad al cuadrado. Si yo despejo de aquí, me queda que la solubilidad del cloruro de plata es igual a la raíz cuadrada del KPS. Esta expresión de solubilidad, cuando yo hago el cálculo, va a quedar expresada esa solubilidad en moles por litro. Entonces, fíjense que yo teniendo el valor del KPS del cloruro de plata, podría, ¿sí?, calcular su solubilidad. En el caso del sulfuro de bismuto, ¿sí?, en el caso del sulfuro de bismuto, tenemos que ver lo siguiente. Por cada mol de sulfuro de bismuto que se disuelva, yo tendría 2 moles de bismuto disuelto. Por lo tanto, yo tendría que aquí la concentración sería 2 veces la solubilidad del sulfuro de bismuto. Vuelvo. Por cada mol de sulfuro de bismuto que se disuelva, ¿sí?, estoy hablando de la solubilidad supuesta, por cada mol, yo tendría en solución 2 moles de bismuto, es decir, 2 veces, ¿sí?, la concentración el número de moles de sulfuro de bismuto que se disuelve. Con lo cual yo diría que esta concentración es 2 veces la solubilidad. Mientras que para el sulfuro, por cada mol de sulfuro de bismuto que se disuelva, yo tendría 3 moles de sulfuro. Podría decir que esta concentración es 3 veces la solubilidad. Entonces, si yo reemplazo, ¿sí?, relacionando concentraciones con solubilidad en KPS, me quedaría, decimos que la concentración de bismuto en solución es 2 veces la solubilidad, mientras que, ¿sí?,
la concentración de sulfuro es 3 veces la solubilidad, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Operando, ya lo voy a mostrar a cómo llegamos a esto que está aquí. Operando llegamos entonces que la solubilidad, ¿sí?, es igual a la raíz octava del KPS sobre 108. Vamos a ver ahora cómo llegamos a esta relación. Bien, aquí vemos entonces el ejemplo del equilibrio dinámico para el sólido sulfuro bismuto. Puse acá óxido, ahora vamos a corregir, sulfuro bismuto, ¿sí?, que se encuentra en equilibrio con sus iones. Entonces, supongamos, ¿sí?, que la solubilidad fuera de 1 mol por litro. Entonces aquí yo tendría 2 moles por litro de bismuto 3, porque por cada mol de sulfuro bismuto yo tengo el doble de iones de bismuto y tendría el triple de sulfuro, entonces tendría 3 moles por litro. Como yo no conozco cuál es la solubilidad, cuántos moles por litro, ¿sí?, solubilidad de sulfuro de bismuto tengo, entonces llamo a esa solubilidad de S. Por cada mol disuelto establecido por la solubilidad, yo tendría 2 veces la solubilidad y 3 veces la solubilidad. De esta manera, si la constante del producto de solubilidad para el sulfuro de bismuto es igual a la concentración de bismuto al cuadrado por la concentración de sulfuro al cubo, yo digo que la concentración de bismuto, es igual, decíamos, a 2S. Entonces escribo 2S todo al cuadrado por, fíjense que la concentración de sulfuro es igual a 3S. Entonces digo por la concentración de sulfuro, que es 3S al cubo. Y aquí tengo que operar, hacer distributiva. 2S al cuadrado, aquí, 2S al cuadrado es igual a 4S cuadrado, es decir, 2 al cuadrado por S al cuadrado. Y después tengo 3S, aquí tengo 3S al cubo, entonces tengo que hacer 3 al cubo, S al cubo. Esto me da 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, por 27, S cubo. Y ahora tengo que 4 por 27 es igual a 108. S, sumo los exponentes, 3 más 2, 5, S a la quinta. ¿Sí? Despejo ahora entonces, despejo 108, pasa dividiendo al KPS y la potencia a la quinta pasa como raíz. Entonces me quedaría que la solubilidad es la raíz quinta, ¿sí?, del KPS sobre 108. Bien, el KPS, el dato del KPS nos va a permitir determinar si una sal insoluble que se forma en el seno de una reacción, de una solución al agregar un reactivo, si ésta se va a formar, es decir, si va a precipitar o vamos a tener una solución antes de la saturación o realmente vamos a tener un equilibrio. Vamos a ver de qué manera establecemos esto. ¿Cómo saber si se forma un precipitado o no? Bien, vamos a llamar a Q al producto de las concentraciones, Q al producto de las concentraciones molares
en el momento de la precipitación, en el momento del mezclado, digamos, ¿no? Imaginemos que yo estoy agregando, el primer ejemplo que planteamos, supongamos que yo estoy agregando a una sal de nitrato de plata, le estoy agregando cloruro de sodio, ¿sí? Entonces ahí tengo iones cloruro y iones plata que podrían formar cloruro de plata. ¿Cómo saber si realmente la solución va a ser saturada y se va a formar el precipitado de cloruro de plata o si realmente voy a mantener esos iones en solución? Entonces, llamamos Q al producto de las concentraciones molares iniciales. Si ese producto de las concentraciones molares iniciales de los iones es igual al KPS, yo tengo una disolución saturada y no observaría precipitación. Quiere decir que está en equilibrio, la disolución está saturada y si yo agregara algo más de ion cloruro para precipitar el ion plata que yo tengo, entonces se formaría precipitado. Si no, yo tendría una solución saturada que estaría en equilibrio ahí con el agregado de mayor cantidad de uno u otro reactivo. ¿Qué pasa si Q, vuelvo a repetir, Q es igual al producto de las concentraciones molares iniciales, ¿no?, de los iones en solución? Si Q es mayor al KPS, es decir, si el producto de las concentraciones molares, en este ejemplo que planteaba, de plata y cloruro, es mayor al KPS, entonces me daría un precipitado, ¿sí? Se desplazaría hacia la formación de sólido. Y si el producto de las concentraciones molares iniciales, Q, es menor al KPS, entonces no se forma precipitado y yo tendría una solución que no estaría saturada. Vamos a ver ejemplos concretos y cómo aplicar esto en la resolución de ejercicios. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos de los ejercicios que van a tener que resolver. Uno de los primeros ejercicios es, dada la fórmula de un compuesto que sea insoluble, que puedan expresar, que escriban la disociación de esa sal y que escriban la constante de KPS, a que es igual al KPS. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, ¿sí?, una sal insoluble como el fluoruro de plomo, ¿sí? Entonces, si me piden que escriba la constante de KPS a que es igual, yo primero tengo que escribir su disociación. Fluoruro de plomo, sólido, que en equilibrio se va a encontrar con sus iones en solución. Plomo 2 más, la carga del plomo está aquí, ¿sí?, más 2 fluoruro. Es decir, lo primero que tengo que escribir es la disociación de la sal. Y a partir de ahí el KPS. El KPS para esta sal va a ser igual a la concentración molar de plomo en solución por la concentración molar de fluoruro al cuadrado porque el coeficiente estequiométrico en la disociación es igual a 2. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo, ejemplo, vamos a buscar hidróxido de zinc aquí abajo, ¿sí? Entonces tengo hidróxido de zinc sólido que en equilibrio se encuentra con sus iones, solución acuosa, zinc 2 más 2 de iones hidróxido. El KPS entonces para el hidróxido de zinc va a ser igual a la concentración molar de zinc por la concentración molar de iones hidróxido al cuadrado. Vamos a otro ejemplo. Vamos a tomar ejemplo, a ver, aquí, fosfato de calcio. Observen la fórmula, el fosfato de calcio, y entonces
fosfato de calcio sólido. Tengo que escribir la disociación, se encuentra en equilibrio con sus iones en solución. Tengo 3 de calcio, el número de oxidación de calcio es 2, ¿sí? Esto se va a encontrar acuoso, me olvidé de escribirlo en las reacciones anteriores, más 2 de fosfato, la carga del anión 3 negativo, acuoso. Entonces, el KPS del fosfato de calcio va a ser igual a la concentración molar de calcio elevado al cubo, ¿sí? Por la concentración molar de iones fosfato elevado al cuadrado. Y ahí expreso entonces el KPS. Bien, veamos este ejemplo. Un ejercicio que me plantea que calcule la concentración máxima en moles por litro de plata, de ion plata, que podría tener en una solución 3 por 10 a la menos 4 molar de cromato sin que ocurra precipitación. Y obviamente aquí me está dando como dato el KPS, como dato el KPS del cromato de plata. ¿Sí? Cromato de plata igual a 1,5 por 10 a la menos 12. Bien, fíjense que me dice que la concentración inicial de cromato es igual a 3 por 10 a la menos 4. Entonces me pregunta, ¿cuál será la concentración de plata inicial, ¿sí?, máxima que debe existir para que el cromato de plata no precipite? Entonces, lo que tenemos que ver acá es lo siguiente, que el producto de las concentraciones molares de los iones en solución, de cromato y de plata al cuadrado, ese producto, si es igual al KPS, yo tendría una solución saturada, que sería de esa manera la concentración máxima que podría tener yo de sus iones en solución. Habíamos planteado que Q es igual al producto de las concentraciones molares iniciales, ¿sí? Y que si esa Q es igual al KPS, entonces teníamos una solución saturada. Y de esta manera podríamos calcular cuál es la concentración máxima que yo debería tener de plata, teniendo la concentración de cromato, para establecer esta solución saturada. Entonces tenemos que el KPS del cromato de plata es igual a la concentración de plata al cuadrado por la concentración de cromato. Bien, la concentración de cromato es 3 por 10 a la menos 4. Puedo despejar de aquí la concentración de plata es igual al KPS dividido la concentración de cromato raíz cuadrada. ¿Sí? Esto es igual a la raíz cuadrada de 3, acá tengo el dato, 1,5 por 10 a la menos 12 dividido 3 por 10 a la menos 4. El resultado me daría entonces la concentración molar de plata máxima que yo puedo tener en solución antes de que comience a precipitar. Si yo agrego un poco más de plata, entonces ese Q inicial, el producto de las concentraciones molares de los iones en solución inicial, superaría el KPS y comenzaría a precipitar. Entonces, lo que estaría calculando yo aquí es la concentración molar de plata máxima que yo podría tener en solución sin que comience la precipitación del cromato de plata. Bien, dejamos por aquí. En el próximo video de la semana próxima les voy a dar algunos otros ejemplos de resolución de ejercicios para que vayan completando su guía. Bien, veamos este ejemplo. Un ejercicio que me plantea que calcule la concentración máxima en moles por litro de plata, de ion plata, que podría tener en una solución 3 por 10 a la menos 4 molar de cromato
sin que ocurra precipitación. Y obviamente aquí me está dando como dato el KPS, como dato el KPS del cromato de plata. ¿Sí? Cromato de plata igual a 1,5 por 10 a la menos 12. Bien, fíjense que me dice que la concentración inicial de cromato es igual a 3 por 10 a la menos 4. Entonces me pregunta, ¿cuál será la concentración de plata inicial, ¿sí?, máxima que debe existir para que el cromato de plata no precipite? Entonces, lo que tenemos que ver acá es lo siguiente, que el producto de las concentraciones molares de los iones en solución, de cromato y de plata al cuadrado, ese producto, si es igual al KPS, yo tendría una solución saturada, que sería de esa manera la concentración máxima que podría tener yo de sus iones en solución. Habíamos planteado que Q es igual al producto de las concentraciones molares iniciales, ¿sí? Y que si esa Q es igual al KPS, entonces teníamos una solución saturada. Y de esta manera podríamos calcular cuál es la concentración máxima que yo debería tener de plata, teniendo la concentración de cromato, para establecer esta solución saturada. Entonces tenemos que el KPS del cromato de plata es igual a la concentración de plata al cuadrado por la concentración de cromato. Bien, la concentración de cromato es 3 por 10 a la menos 4. Puedo despejar de aquí la concentración de plata es igual al KPS dividido la concentración de cromato raíz cuadrada. ¿Sí? Esto es igual a la raíz cuadrada de 3, acá tengo el dato, 1,5 por 10 a la menos 12 dividido 3 por 10 a la menos 4. El resultado me daría entonces la concentración molar de plata máxima que yo puedo tener en solución antes de que comience a precipitar. Si yo agrego un poco más de plata, entonces ese Q inicial, el producto de las concentraciones molares de los iones en solución inicial, superaría el KPS y comenzaría a precipitar. Entonces, lo que estaría calculando yo aquí es la concentración molar de plata máxima que yo podría tener en solución sin que comience la precipitación del cromato de plata. Bien, dejamos por aquí. En el próximo video de la semana próxima les voy a dar algunos otros ejemplos de resolución de ejercicios para que vayan completando su guía.